Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Dios bendiga a nuestros hermanos y amigos en las redes sociales. Y bendiga a todas las personas que se encuentran allá. Vamos a pedir así a los muchachos que pasen a la clase, los niños. Gloria a Dios. Dios bendiga a los que están conectando. Vamos a hablar de esta mañana. ¿Cuántos tienen los ojos puestos en Jesús? Amén. Puesto los ojos en Jesús. Vamos a Mateo 14, versículo 22 en adelante. Cuando lo tenga, dígame con un amén. Dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Siempre Jesús tenía su intimidad, ¿verdad? Su lugar de oración. Y dice, cuando llegó la noche, estaban ahí solo. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contraria. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿un qué? Fantasma. Y dieron voces de miedo. ¿No? Y también los discípulos eran miedosos, ¿verdad? Dieron voces de miedo, ¿ok? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿tener qué? Ánimo, yo soy, dice, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo, ven y desciende, Pedro, de la barca, anda sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver él el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, ¿qué? Sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de ¿quién? Eres hijo de Dios. Amén. Gracias, Padre. Tome su asiento. Puesto los ojos en Jesús, hermanos. Aquí miramos, hermanos, la diferencia de aquellos que ponen los ojos en Jesús y o los que no la ponen, amén, o los que tienen la mirada quitada. Note algo, que Jesús siempre andaba con su grupo de 12 personas o sus discípulos, ¿verdad? Así se les conocía. Y hoy hablaremos este mensaje que tal vez a usted, tal vez a otras personas que están en las redes sociales, le va a traer tal vez fe, le va a traer paz, le va a traer descanso, le va a traer ánimo, le va a traer gozo. Algo va a traer este mensaje a su vida, porque la palabra de Dios nunca, hermanos, llega vacía. La palabra de Dios siempre tiene algo que ofrecernos. En la palabra del Señor hay vida eterna, en la palabra del Señor hay esperanza, en la palabra del Señor hay consuelo, hay paz, en la palabra del Señor hay bendiciones, hay diversidad y cantidad de bendiciones para nuestra vida y para todos aquellos que están en ese momento, hermanos, necesitados de esta palabra. Amén. En el momento, hermanos, de la tempestad, uno debe de tener fe y uno debe de tener puestos los ojos en Jesús. Uno debe de no dudar en Él. Él tiene el control de la situación. Nosotros no debemos de quitar la mirada de Jesús por nada, hermanos. No debemos de quitar, amigos, la mirada de Jesús, porque
Si tenemos puesta la mirada en Jesús, hermanos, tenemos puesta la mirada en el galardón, tenemos puesta la mirada en la fe, tenemos puesta la mirada, hermanos, en la vida. No podemos quitar, hermanos, la mirada de Jesús, hermanos, porque Jesús, hermanos, es nuestra salvación, hermanos. Jesús, y amigos, es todo para nuestras vidas. Debemos de tener puesta la mirada en Jesús. Entonces, aquí estamos viendo a Mateo que nos está relatando la experiencia de una fuerte y dramática, hermanos, experiencia de navegación marítima, hermanos, en el mar de Galilea, donde el viento, hermanos, era contrario y se encontraban, hermanos, en medio de gigantes olas, en medio, hermanos, de un gran problema, hermanos. Tal vez Pedro, en su experiencia como pescador, nunca había tenido una experiencia así, hermanos, de que el mar de Galilea se levantara con todo, hermanos, al punto, hermanos, que tenían tanto miedo que pensaban, hermanos, que ellos iban a ahogar, se iban a morir ahogados ahí en ese momento, y que nadie los iba a poder salvar, como muchas personas muchas de las veces creen, hermanos, se da cuando están, hermanos, en una adversidad terrible, piensan que ya llegó el fin de sus días. Piensan que ya llegó el fin, hermanos, y que están viviendo sus últimos momentos, ¿sí me entiende? Momentos de agonía. ¿Cuántos han pasado por momentos de agonía? Muchas personas pasan por momentos de agonía en medio de las situaciones, de los problemas, donde las olas son contrarias, donde el mar es contrario, hermano, donde la situación es contraria, hermanos, sí, y parece que nuestra barca está tan pequeña que sentimos, hermano, que nuestra barca se va a hundir en cualquier momento. Y como el mar, hermanos, es tan grande, muchas de las veces, hermano, sí, pensamos que no vamos a llegar a la otra orilla. ¿A cuánto les ha pasado esta situación? Tal vez las situaciones en la familia, tal vez las situaciones con los hijos, tal vez la situación, aleluya, es económica, financiera, tal vez las situaciones de salud, tal vez la situación, hermanos, es espiritual. La situación puede ser cualquiera, hermanos, pero a veces esa situación se torna muy difícil en nuestras vidas, y nosotros debemos de tener puesta siempre la mirada en Jesús. En Jesús, hermanos, está la respuesta. Cuando aún la tempestad sea contraria, Jesús es la respuesta a nuestra vida. La Escritura nos revela que debemos de tener puesta la fe en Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En este día le pregunto a usted y a los que están en las redes sociales, los que estamos acá, ¿dónde tenemos puestos los ojos nosotros? ¿En quién están puestos nuestros ojos? ¿Sí? ¿Está puesto en el viento o en las olas que son contrarias, que golpean tu barco, tu barca, y que piensas que te vas a hundir? ¿O tienes la mirada puesta en Jesús? Aquí solamente, hermanos, hay dos cosas. O la tenemos puesta la mirada en Jesús, o tenemos puesta la mirada en la situación que nos es contraria. ¿Es Jesús o es la prueba? Jesús, le voy a decir esto, muchas de las veces va a permitir o permitirá que nosotros pasemos hacia el otro lado, que nosotros caminemos o naveguemos, hermanos, en el mar solitos. Y aquí es donde como que no nos gusta, ¿verdad? Muchas de las veces nos vamos a sentir solos, porque Jesús está ya orando, Jesús está ya intercediendo, Jesús está, hermano, mirando de lejos cómo sus discípulos le van obedeciendo cuando Él les ha mandado: crucen el mar, vayan hacia la otra ribera, vayan hacia el otro lado, allá lo voy a mirar. Y acá vemos a los discípulos, hermano, que
A medianoche, hermanos, pasó la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia, la cuarta vigilia. A la cuarta vigilia yo creo que ya estaban bien agotados de remar, ya estaban bien agotados de luchar contra las olas, ya estaban bien agotados de sacar la agua de la barca, hermanos, que le caía dentro, hermanos. Las barcas de antes, hermanos, no son como las de ahora, que ahora tienen una pompa que cuando se le mete el agua, la pompa automáticamente comienza a sacar toda el agua para afuera. No, allá tenían que sacarla con una vasija o a ver cómo le hacían, pero tenían que sacar el agua diferente. Yo me imagino agotados. ¿Cuántos de ustedes se sienten agotados en medio de la lucha? La lucha te saca la fuerza. La lucha te saca el jugo, si lo podemos decir de esta manera. Te sientes que ya no la vas a hacer. Dices, hasta aquí llegué, hasta aquí son mis días. En esta situación yo ya no puedo, pero el Señor está mirando con ojos fieles. Él es fiel, hermanos, con ojos de fidelidad. Y si el Señor te permitió que entraras al mar, es porque te va a sacar al otro lado. Amén. Dígale a su hermano, el Señor te va a sacar al otro lado, en medio de la tormenta. Jesús, hermano, nos ha dado, hermanos, los ojos, hermanos, ¿verdad? Y no me refiero tanto, hermanos, a los ojos físicos. Nos ha dado unos ojos espirituales, hermanos. ¿Sí? Por estos ojos espirituales, hermanos, yo le llamo los ojos de la fe. Por los ojos espirituales de la fe podemos ver muchas cosas, hermanos, mucho más allá de lo que estos ojos naturales pueden percibir, hermanos. ¿Sí? Muchas de las veces con los ojos naturales simplemente miramos hasta, como dicen, hasta nuestra nariz, hermanos, y hasta ahí, ¿verdad? Hasta donde se acabó. Pero los ojos espirituales, hermanos, perciben, van más allá, hermanos. Los ojos espirituales no solamente pueden mirar, hermano, ¿sí?, lo que ven estos ojos literalmente, hermanos, sino que estos ojos espirituales pueden ir mucho más allá, pueden mirar hasta el día que viene. ¿Me entiende? Estos ojos espirituales pueden mirar hasta cosas del futuro, hermano. Porque así son los ojos de la fe, así son los ojos espirituales. Y estos ojos los tenemos que tener puestos en Jesús, hermanos. Porque, hermanos, Jesús es el autor, hermanos. Que mire, vamos a Hebreos capítulo 12. Vamos a ver qué dice el autor de Hebreos 12. Dice, puesto los ojos en Jesús, 12:2, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el consumador de la fe? Jesús. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús tenía una mirada, hermanos. ¿Sí me entiende? Una vista literal, pero Jesús también tenía una vista espiritual, hermanos. Sí, porque Él es el consumador de la fe y puso sus ojos, hermanos, más allá del sufrimiento. Más allá de lo que Jesús iba a sufrir, puso sus ojos, hermanos. ¿Sí? Jesús puso sus ojos, hermanos, en el galardón, hermanos, en lo que iba a obtener. Por eso este pasaje habla muy profundo. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, el cual, y aquí entra a hablar acerca del sufrimiento de él. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz. ¿Qué estaba sintiendo Jesús? ¿Qué fue lo que pasó? Sufrió el castigo, hermanos, de la cruz. Dice, menospreciando el oprobio. ¿Sí? Menospreció el oprobio. Todo lo que le hicieron lo menospreció, hermanos. ¿Sí me entiende? No lo tomó en cuenta, hermanos. ¿Sabe por qué? Para poder, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios, para poder sentarse en el trono de Dios, hermanos. Jesús, ¿sí?, hizo un lado, menospreció, hermano, el sufrimiento de la cruz. Como diciendo, no me importa por todas las cosas que he de pasar y las que estoy pasando, ¿sí?, lo voy a hacer por ustedes. ¿Sí? Y nosotros, hermano, tenemos que tener puesta la mirada en Él. Porque si miramos, Jesús fue menospreciado, Jesús sufrió el oprobio, Jesús sufrió la cruz, Jesús puso, hermanos, los ojos, hermanos, con Él o con Dios en la fe, hermanos, en el actuar con fe. Y
Del otro lado, hermanos, estuvo todo el sufrimiento. Jesús sufrió demasiado, hermanos. Para algunos tal vez uno puede decir, Jesús no sufrió tanto. Pero imagínese Jesús sufrir, hermanos, y sentir la carga de todos nuestros pecados, de todas nuestras iniquidades, de todas nuestras rebeliones, ¿sí? Cargadas, quitadas de nuestros lomos, de nuestras espaldas, de nuestra vida y puestas en los lomos de Jesús, en la cruz. No estamos hablando de uno, de dos, de tres, estamos hablando de miles de millones de personas cargadas en Jesús. ¿Nunca usted ha sentido el peso del pecado? Es una cosa horrenda, hermanos. Sentir el peso del pecado encima de uno es una cosa horrenda. Y eso fue lo que sintió Jesús. Algo horrendo, pero por los ojos de la fe, ¿sí? Por la fe Jesús tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no importa lo que usted esté pasando en estos momentos, no importa la situación, ¿sí? Usted debe de tener y yo debo de tener la mirada puesta en Jesús. Si nosotros tenemos puesta la mirada en Jesús, las cosas van a ser diferentes en nuestra vida. Las cosas van a ser diferentes. Pedro, junto con los discípulos, mirando a Jesús, hermano, ¿sí? Caminando en medio de la tempestad, hermanos, porque cuando miraron a Jesús que les habló, les dijo, hey, no teman. Porque ellos pegaron un grito de desesperación, hermanos. Ya de por sí tenían miedo, hermanos, sí, porque se iban a hundir, se iban a ahogar, porque se iban a morir, porque sentían la muerte, hermanos, encima. Y de repente, miran, yo creo que esto dijeron, ahora sí es un fantasma, ha de ser el fantasma de la muerte. Ya la sentían encima y miran a alguien allá parado, hermano, encima de las olas de la tremenda tempestad. Miran a alguien que está parado allí. ¡Y ¡ah! A lo mejor pegó un grito como en Jalisco. ¡Huya! ¿Patas para cuándo son? Lástima que no podían correr de allí porque estaban arriba en la barca. Bueno, si no hubieran salido corriendo, hermano, si hubiera sido tierra, no los hubiera visto el polvo usted. Haber dicho, Jesús, ¿esto dónde corrieron tan rápido? Un fantasma, gritaron ellos, y Jesús les habla, les grita, hey, no temáis, soy yo, soy Jesús. Ya no estaban solos, pero como tenían miedo, estaban espantados. Pedro titubeando, maestro, si eres tú, manda que yo vaya y camine hacia donde estás tú. Y el Señor se lo permitió. Ven, desciende de la barca. Y cuando Jesús dijo la palabra, hermanos, Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar. Comienza a caminar Pedro, hermanos, sí, teniendo el control ahora, hermanos, de la situación. Sí, eso me gusta, ¿sí me entiendes? Porque ahora Pedro tiene la mirada puesta en el fantasma, tiene la mirada puesta, hermanos, en Jesús. Ya Pedro en ese momento se había olvidado de que las olas eran gigantescas, que era mucho el viento. Ya Pedro se había olvidado de que la barca, hermanos, se movía para un lado y para otro, hermanos. Ahora Pedro, hermanos, está, hermanos, caminando hacia donde está Jesús con la mirada puesta en él. Tal vez los otros estaban agarrados del marco de la barca, hermanos, ahí de las orillas, y mirando cómo Pedro milagrosamente iba caminando de una manera sobrenatural sobre las aguas, ¿sí? Sin hundirse, teniendo un control de la situación del problema, hermanos. Pero llega un punto, hermanos, ya casi, casi, como dicen, que quita la mirada de Jesús y comienza a poner la mirada. ¿En dónde creen que la comenzó a poner? Ustedes leen la historia, la acabamos de leer, ¿sí? Y comienza a poner la mirada en la tempestad, en que el viento era contrario, en las olas. Quita la mirada de Jesús, hermanos, y mira a su alrededor, hermano. Y cuando está mirando, hermanos, él comienza a hundirse. Muchas de las veces no es bueno quitar la mirada de Jesús.
No debemos quitar ni por un segundo la mirada de Jesús, porque un segundo basta, hermanos, para perder la vida. Un segundo basta, sí, para perder el control de la situación. Un segundo basta para hundirse la persona. En la situación en la que se encuentra, en el problema, en las olas, en la adversidad, un segundo basta para que la persona se hunda, para que la persona desmaye. Una parpadeada, hermanos, se acabó, hermanos, la fe. Una parpadeada, hermanos, hizo, hermanos, una mirada de pescuezo, miró para allá y ¿sabe qué? Comenzó a hundirse. ¿Cuántas de las veces nosotros quitamos, sí, como lo dicen, la mirada del renglón y comenzamos a escribir mal? Quitamos la mirada, hermanos, de Jesús y la ponemos en el problema, en la situación, en lo que estamos pasando. Si no tenemos dinero para pagar los biles, si no tenemos dinero para pagar esto, si no tienes finanzas para pagar aquello, comienzas a poner la mirada en la situación. No tienes trabajo, comienzas a poner la mirada en la situación y piensas que ya porque no encontraste la primera vez no vas a encontrar la segunda ni la tercera. Estás quitando la mirada de aquel que provee, de aquel que provee el trabajo, de aquel que provee todo. ¿Sí? Si el que está enfermo dice, no me hizo la medicina esta vez, no me hizo esto esta vez, y se fue tal vez con el brujo, con la bruja, porque a lo mejor la primera vez oraste a Jesús y Jesús no te sanó, ¿verdad? Muchas de las veces Dios permite y espera un poco de tiempo hasta la primera o la tercera o la cuarta vigilia a ver en la cual Dios te va a atender. Y la persona se va con el brujo, se va con la bruja, se va para allá, se va para acá. Busca en diferentes maneras la cura o la salvación. Busca la manera de que sus necesidades sean cubiertas. Y si no las cubre con el Señor, le va a buscar por otro lado. Quita su mirada de Jesús. Cuando Jesús es el proveedor de todas las cosas. Jesús es el único que puede proveer. Dios es el único que puede proveer. Él es el único que puede sanar. ¿Cuántos se recuerdan de la mujer del flujo de sangre? Esta mujer tenía largos 12 años sufriendo. Ya había ido aquí, ya había ido allá, ya había ido más allá. Y hasta que la despelucaron, como luego dicen. ¿Usted ha mirado las gallinas sin plumas caminando? La dejaron pelona, así, hermano, sin plumas a la mujer. ¿Sí? Y lo único que le quedaba, hermano, fue que escuchó allá y que escuchó que Jesús iba, ¿qué? Pasando. Y a esta mujer no le quedó otra, hermanos, de que poner los ojos de la fe en Jesús. Y dijo, si tan solamente tocase el manto de Jesús, seré sana. Y hacia allá, hermanos, se dirigió ella, hermanos, como una gallina, hermanos, sin plumas, hermanos. ¿Sí me entiende? Una gallina viva, pero sin plumas. Se ven feas, hermano. Pero es que ya la habían desplumado, ya le habían sacado todo a la pobre mujer. La habían dejado en la ruina y todavía seguía enferma. El doctor no pudo sanarla, el brujo no pudo curarla, hermano, el hechicero no pudo sanarla. Los test, los remedios, nada pudo curarla ni sanarla. Es como los que andan ahorita con las vacunas. Una vacuna, primera vacuna, segunda vacuna, hermanos, y ahora ya las están descontinuando. Porque se está volviendo, el remedio se está volviendo peor que la enfermedad. Es que solamente Jesús tiene la sanidad, Jesús tiene la cura para las personas. Si tú andas íntegro y recto delante con Dios, ninguna plaga ni ninguna enfermedad, dijo el Señor, de las que envía a los egipcios, te enviaré a ti. O sea, tenemos que tener puesta la mirada ¿en quién? En Jesús. ¿Cuántas veces me habrá llegado el coronavirus? Ya ni sé, hermanos. Pero lo que sí sé es que ha llegado por un camino y por 7 ha salido huyendo. ¿Me entiende?
Porque nuestra vida, hermanos, no depende de una vacuna muchas de las veces. Nuestra vida depende del Señor. Nuestra vida no depende de una mascarilla, nuestra vida depende del Señor. Así te puedes poner un traje espacial, hermano, aleluya. Y te puedes cubrir todo lo que quieras, cuando menos acuerdes va a explotar el cohete. Que a prueba de fuego, y mira ya cuando explotó el cohete, ¿qué pasó? Se quemaron todos los que iban en el transbordador a la luna. No quedó ni cenizas, hermano. No sé si me estoy explicando en esta mañana. Hay que entender que en medio de la situación, en medio de lo que estamos viviendo, tenemos que tener puesta la mirada en Jesús. Y le voy a decir una cosa, porque me siento inspirado en este momento. Lo que viene, hermanos, y lo que va a suceder en este mundo, mundialmente, hermanos, ¿sí? Va a ser algo catastrófico, algo feo. Y puede que vayamos a estar aquí, hermanos. Le voy a decir esto. Puede que se haga la tercera guerra mundial y no sea la guerra de Gog y Magog, ¿ok? Todavía. Pronto. Una tercera guerra mundial pronto. Y vamos a estar allí, hermanos, si no viene Jesús. Pero lo que sí le puedo decir es que, hermanos, tenemos que tener puesta la mirada en Jesús. Si quitamos los ojos de Jesús, olvídese. Te va a caer la bomba encima. Por eso, hermanos, tenemos que tener puesta la mirada en Jesús. Y aquella mujer dijo, si tan solamente tocara el borde de su manto, seré salva. Y la mujer, como pudo, llegó, hermanos, y tocó el manto de Jesús. Y cuando tocó el manto de Jesús, al instante el flujo de sangre paró. ¿Sí? Un flujo de sangre que le venía por 12 años. Yo no sé si era una menstruación, hermanos, o era una herida grande, hermanos, que no paraba de sangrar por 12 años. Y al momento que la tocó, ¿sí? La mujer fue sanada. Pero ella puso su mirada en Jesús. Ella puso su vista en Jesús. Y hay muchas personas, hermano, que en medio de la tempestad, aleluya, en medio de lo que están mirando, si no tienen puesta la mirada en Jesús, ese es el problema, por lo cual a unos todavía no sanan, es por lo cual no, en muchos no miran el milagro que están esperando, no miran la respuesta no está allí de lo que están esperando, porque los ojos no la tienen puesta en el Redentor, la mirada no la tienen puesta en Jesús. ¿Necesitas trabajo? Pon la mirada en Jesús, alza tus ojos, aleluya, aquel que te puede dar el trabajo. Él pone reyes y quita reyes, aleluya. De Él dependen todas las cosas, no depende de uno, es de Él. Lo que depende de uno, hermanos, es acercarse a Él y tener puesta la mirada en Él. Imagínense a Pedro cuando comenzó a hundirse. Por eso tenemos que tener puesta la mirada en Jesús. Pedro puso su mirada en las circunstancias. Yo no sé cuál circunstancia usted esté pasando en este momento. Yo no sé en qué circunstancias usted se encuentra en este momento. Solamente usted lo conoce. Muchas de las veces conocemos ciertas cosas cuando el Señor nos las revela. Pero de la persona depende en quién quiere poner sus ojos, si en la circunstancia o en Jesús. Jesús es el sanador por excelencia, hermanos. Jesús sana familias, Jesús sana cuerpos, Jesús, hermanos, sana finanzas, Jesús restaura matrimonios, Jesús restaura vidas. Jesús, hermanos, cuando tú pones la mirada en Jesús, Jesús hace muchas cosas extraordinarias, hermanos, que muchas de las veces la gente no lo va a entender. La gente no va a entender y no va a comprender cómo Jesús caminaba sobre ¿qué? Las aguas. La gente no va a entender cómo Pedro se bajó con aquella valentía y comenzó a caminar sobre las aguas. La gente muchas de las veces no va a entender por qué muchas de las veces se nos va la mirada, hermanos, ¿sí me entiende? A los problemas, a las situaciones.
Pero lo que sí sé, hermano, que cuando mantenemos la mirada puesta en Jesús, hermanos, Él es la respuesta a nuestros problemas. ¿Cuál era la respuesta, hermanos, a Pedro? ¿Cuál era la respuesta a Jacob, a Andrés y a todos los que iban en la barca? Jesús. Porque si leemos la escritura más adelante, dice que cuando Pedro comenzó a hundirse y comenzó a gritar y a decirle: Maestro, sálvame que perezco, el Señor, hermano, extendió su mano y lo asió de su mano y lo sacó, hermano, y lo llevó ¿hacia dónde? Hacia la barca, hermanos. Y estando en la barca, hermanos, dice que cuando subieron a la barca, hermanos, dice que hubo gran, ¿qué? Bonanza. O hubo paz, todo quedó tranquilo. ¿Por qué quedó tranquilo? Usted lee los últimos versículos, dice que se hincaron ellos y le adoraron. ¿Quién es este que aún el mar le obedece? ¿Quién es este que aún, aleluya, camina sobre las aguas? ¿Quién puede hacer esto sino el Hijo de quién? De Dios. El Hijo de nuestro Padre eterno. Solamente Jesús podía hacer eso. Porque Él fue el enviado del Padre aquí a la tierra. Solamente Jesús. Hay muchos que ahorita en este momento se están hundiendo en medio de la tempestad. Y lo primero que deberían de hacer, hermanos, sí, o las personas lo que deben de hacer es clamar el nombre de Jesús. Y decirle: Señor Jesús, sálvame que me ahogo, sálvame que perezco, sálvame que estoy en esta situación. Señor Jesús, necesito esto, te necesito en medio de esta situación, te necesito en medio de este problema, la amargura, la depresión. Señor, mira la necesidad en la que me encuentro, te necesito, es urgente, es de inmediato, hermano, doblar rodilla, hermanos, y comenzar, hermanos, a clamar el nombre de Jesús, aleluya, porque Él es el único que tiene esperanza, Él es el único, hermano, que tiene la solución para los problemas, Él es el único que te puede dar su mano, aleluya, y sacarte de la situación antes de que te ahogues con ella. Solamente cualquier clase de situación, ya sea la pandemia, ya sean finanzas, cualquier otra enfermedad, ya sea la separación, sea que estás al borde de la muerte, solamente Jesús es el único que te puede dar esperanza. Cuando tú pones o has puesto tus ojos en Él, porque no hay alguien más que pueda darte esa esperanza como Él hace. Muchas de las veces, hermano, la gente se hunde, hermano, porque tienen el corazón, tienen la mirada puesta en otras cosas. Yo solamente le digo en esta mañana: ¿en quién tienes puesta la mirada? ¿En quién tienes puesto tu corazón? En las situaciones difíciles, ¿en qué situaciones tienes? ¿En qué tienes puestos los ojos? Vamos al Salmo 121 y miremos lo que decía el rey David o el salmista David. Salmo 121, versículo 1 y 2. Dice David: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hace la pregunta primero. Si usted ve los signos ahí, hace la pregunta David y dice: alzaré mis ojos a los montes. Dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el versículo 2, él mismo contesta la pregunta que él mismo se hace. Dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y ¿qué? Y la tierra. Y sigue diciendo el versículo 3: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda o el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a quién. Y luego dice 5: Jehová es tu guardador,
Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida, tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Verdad? O sea que Jehová guardará su entrada y su salida desde ahora y para siempre. Si esto era lo que profetizaba David, lo que estaba diciendo David, ahora acá en el mar de Galilea estamos viendo que cuando Jesús los mandó, ellos entraron ¿en dónde? Al mar. Entonces Jesús estaba guardando su salida o su entrada al mar, ¿me entiende? Y en el mar, aunque estaba la cosa revuelta, mis amados hermanos, sí, Dios, aleluya, el Señor Todopoderoso, desde allá donde estaba orando, dice que desde allá observaba cómo los discípulos batallaban, hermano, mientras él oraba, sí, y a medianoche o allá a la cuarta vigilia viene y se les presenta el Señor. ¿Y sabe para qué viene? Para sacarlos. Dice, ya entraron en el mar, ahora los voy a sacar. Sí, porque yo soy su sombra, yo soy su mano derecha, aleluya, yo los voy a guardar, aleluya. Yo los voy a guardar de todo mal, aleluya, los voy a guardar de las olas, los voy a guardar de la enfermedad, los voy a guardar de ahogarse en medio de las situaciones. Lo que pasa, mis amados hermanos y amigos, es que no hemos aprendido o debemos de aprender a depender de Él y no de nosotros mismos. Tal vez Pedro estaba dependiendo en ese momento, aleluya, de sus habilidades marítimas, hermanos, que él tenía. ¿Sí? Pedro dependía de lo que él sabía. No, hombre, yo me las como volando. Soy el mejor pescador de la región. Y es que muchas de las veces no vamos a poder. ¿Me entiende? Pedro se sentía el Superman de ese tiempo, hermanos. ¿Ah? Yo para mí que Pedro decía, tiburón y ballena y pulpo, lo que salga, aquí mero le doy kile. Pero no se imaginaba que se iba, sí, a topar con algo más grande que él. Hay muchas personas que quitan la mirada de Dios, hermanos. Vamos a ser breves. ¿Cuántos se recuerdan de Lot, hermanos, allá en Génesis capítulo 13, versículo 8 y 12 y versículo 19 del capítulo 1 hasta el 18, 16, allí, hermanos? Ahí usted puede mirar, hermano, cómo Lot, hermano, quitó la mirada, hermanos, de Dios, hermano, de lo que le había dado Dios, hermano, y puso su mirada en las llanuras de Sodoma y Gomorra. Y de allí, cuando los puso en las llanuras de Sodoma, de allí se fue y habitó, hermanos, hasta llegar hasta Sodoma y Gomorra, hasta las ciudades, donde había pura, ¿qué? Perversidad. Tenía puesta la mirada, ¿dónde? En las cosas del mundo, en las cosas materiales. Y ese es el problema, que muchas de las veces se pone la mirada en las cosas materiales, se quita la mirada de Jesús y se pone en las cosas materiales. ¿Sí? Y el problema es que cuando comienzan a hundirse, no hayan cómo salir. Y después, hermano, tienen que hacer lo que Pedro. Tienen que clamar a gran voz, hermano. Tiene que el Señor permitir que se hundan un poquitito. Que les llegue el agua, ¿a dónde? Hasta el pescuezo. Dice, ya traigo las aguas hasta el pescuezo. Ah, pero ahí andabas pegándole a la pelota el domingo. Ahí andabas en el cine el domingo. ¿Entiende? Andabas en el parque el domingo. Pero ahorita que trae las aguas hasta el cuello, no hayas qué hacer. Y ahí está el problema. ¿Qué le pasó a Lot? Perdió a su esposa, hermanos, allá en Sodoma y Gomorra. ¿Entienden? Perdió también la honra por sus hijas. Nosotros tenemos que aprender a mirar y a poner los ojos en Dios. Ya hemos hablado de otro personaje que se llama Sansón. Por poner los ojos en Dalila y quitarlos de Dios, le sacaron los ojos y tuvo que morir juntamente con los filisteos. Y cuando estaba, ¿dónde? Sacando agua, cuando lo tenían amarrado del cuello, por eso hablamos de que cuando nos llegan las aguas al cuello, lo tenían amarrado del gogote del cuello, ¿sí me entiende? Con un yugo como los burros, sacando ahí, dando vueltas, sacando agua del pozo. Se divertían con él, lo escarnecían, se burlaban de él. Hasta el día que clamó y dijo, Señor, permite que me vengue.
y muera yo juntamente con los filisteos. Mira, hasta perdió la vida y se fue con los mundanos. Tremendo. Usted esto lo encuentra ya en Jueces capítulo 4, versículos del 4 al 21. Otro de las personas fue Acán, un gran guerrero, hermanos, que quiso ser prosperado, hermano, pero puso los ojos, hermanos, en los objetos equivocados. ¿Sí? Allá usted lee Jueces capítulo 7, versículo 1 al 25, hermanos, y usted se va a dar cuenta, hermanos, de cómo Acán, hermanos, sí, trajo la maldición sobre el pueblo de Israel por quedarse con parte del motín que Dios no les había dicho que se quedaran. Lo trajo a su campaña, hizo un hoyo en su campaña y allá lo enterró, allá enterró el tesoro equivocado, el tesoro que era maldito, y por causa de ese tesoro, mis amados hermanos, sí, se expuso él a la muerte, a su familia, porque cometió pecado de muerte y cometió robo al quedarse con lo maldito, porque cuando el pueblo subía a pelear, hermanos, les mataron los hombres, ¿me entienden? Mataron a muchos hombres, muchas familias quedaron, hermanos, huérfanos de padres por causa de Acán, porque Acán se fue y dijo: ¡ay! Barritas de oro, ¿para qué te quedaré? Joyas, aleluya. Y las agarró y se trajo el motín, hermano, y lo escondió en su casa. Pero no sabía ya sabía que Dios había dicho que no se lo trajeran, que era maldito eso, mas no le importó. No le importó que el pueblo subiera y lo mataran. No le importó la vida de él y no le importó la vida de su familia. No le importó la vida del pueblo de Israel. Él pensó que iba a ser rico para toda la vida, pero ¿sabe qué? Lo mataron a él con toda su familia. Para este sí no hubo salvación porque quitó los ojos, hermano, de Dios, hermano, como Dios había hablado, hermanos. Yo puedo seguir predicándole y predicándole y predicándole y enseñándole esta mañana, hermanos, pero yo quiero que usted entienda algo, varón, varona, amigos, amigas. No podemos quitar los ojos de Jesús, menos en el tiempo que estamos viviendo. Sea cual sea su situación, ponga los ojos en Jesús. Ponga los ojos en Jesús. Aférrese a poner los ojos en Jesús. Esté pasando por lo que esté pasando, cualquiera que sea su situación, ponga los ojos en Jesús. La mujer del flujo de sangre puso sus ojos en Jesús y fue sanada. A las últimas, Pedro, ya después de que sintió que ahora sí el agua la tenía al cuello, puso sus ojos en Jesús y le dijo: Señor, sálvame que perezco. Pusieron sus ojos en Jesús. ¿Y lo salvó? Sí. ¿La sanó? Sí. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su problema? Que Jesús no se pueda compadecer de ella. ¿Cuáles son nuestros problemas o nuestras situaciones que no se pueda compadecer el Señor de nosotros? Póngase de pie en esta mañana, porque están aquí. Para los que están en las redes sociales, pon tu mirada en Jesús y esta oración conmigo. Di: Señor Jesús, hoy pongo mi mirada en ti. Me doy cuenta de que soy un pecador que está necesitado de ti. Abro mi corazón y te invito dentro de él para que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida primeramente. Y ahora, Señor, te invito a mi situación. Estoy como Pedro, en medio de la tempestad, y me estoy ahogando porque las aguas me llegan al cuello. Yo te pido, Señor, que en medio de mi situación, ahí tú mencionas tu situación, Dios te va a ayudar. Dile: ayúdame, Señor, en mi situación, en mi adversidad, ayúdame. Tú eres el único que me puede sacar adelante. Y Él es justo y fiel. Él te va a sacar de esa situación. Y para los que hicieron la oración esta, hoy tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida.
porque tú has confesado a Jesús como Señor y Salvador. Dile, tú eres mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Amén. Dios me les bendiga, su servidor y pastor Cecilio Muñoz. Aférrese a las cosas de Dios y tenga la mirada puesta en Jesús. Nos vemos en esta tarde a las 5:30, aquí en la iglesia Jesús el Rey de Gloria, en el 1126, calle 19, 73108. Dios me les bendiga. Los que estamos aquí,